básicos para su carrera. Hueso compacto lo reconozco porque está constituido por los sistemas de Havers u ostiona. Quiere decir que no hay espacios medulares y es por eso que es más calcificado. Oiga, ¿ya han visto anatomía? Bueno, como mal de otros, consuelo de tonto. Entonces no solamente están mal en la asignatura, ¿no? Muy bien. Y tenemos igualmente la cortical externa, que es la cortical perióstica, periósteo porque está afuera, ¿no? Igualmente constituida por hueso compacto. Pero el hueso que está entre ambas es un hueso esponjoso, un hueso trabecular, que tiene mayores zonas o espacios medulares, ¿verdad? Dependiendo entonces de la fuerza, del tipo de fuerza que se ejerza sobre la pieza dentaria, se va a reabsorber o la cortical o se va a remodelar mejor la cortical o el hueso de soporte o hueso de sostén. Pero la cresta alveolar, ¿no?, que es la parte más alta del hueso alveolar, está constituida solamente por hueso compacto, nada más. Por eso es que, si bien es cierto, es más mineralizado, sin embargo, ya sabemos, es más susceptible a la resorción. Por eso es que la cresta alveolar es lo primero que se pierde cuando hay un trauma, cuando ejercemos cosas intensas, cuando hay una enfermedad periodontal. En tratamientos ortodónticos, lo primero que se pierde es la cresta alveolar porque es altamente mineralizada. ¿Sí? Muy bien. Entonces aquí tenemos, miren, el hueso compacto. Esta es el hueso esponjoso o trabecular. Y estas son las fibras del ligamento periodontal que al ingresar el hueso toman el nombre, o ser atrapados en esta matriz ósea, toman el nombre de fibras de Charpey o Charpey. ¿No creo que se explica? Así, fibras de Charpey. Muy bien. ¿Cuál es la fisiología de este hueso alveolar? Es igualito que el resto, ¿no? Igualito. De cajón, fijar al diente, ¿no? ¿Por qué? Porque le ofrece una superficie amplia para las fibras periodontales. Es una reserva de minerales, al igual que cualquier otro hueso. Y este hueso alveolar va a perder minerales cuando, sobre todo en la madre, cuando no ingiere la cantidad suficiente de productos lácteos, al bebé no le va a faltar, porque va a obtener el calcio de los huesos de la mamá. Y uno de ellos es pues el hueso alveolar. ¿No? Por eso es que una madre gestante y una madre que lacta siempre tiene problemas dentarios. Uno, por los cambios, por los hábitos que se adquieren durante la gestación. Entonces, se pierden, ¿no es cierto?, los minerales de la cresta alveolar. Si hay hiperparatiroidismo, del hueso alveolar, igualmente se pierden los minerales de este hueso alveolar, ¿no? Entonces, esta es una reserva de minerales. Protección. ¿Por qué cumple protección? ¿A quién está protegiendo? Al diente. Si el hueso alveolar no se mantiene íntegro, entonces las fibras periodontales no van a tener dónde insertarse. ¿Y qué va a pasar con el diente? No va a estar fijado, se va a mover y lo podemos perder. Por eso es que cumple una función de protección para la pieza dentaria y está permanentemente remodelándose. Recuerden que el estímulo para la remodelación del hueso alveolar son las fuerzas masticatorias, así como el estímulo para que se remodele nuestros huesos del esqueleto es el tejido muscular que se inserta en él. Muy bien, esto es como un resumen de la respuesta, porque ante las fuerzas que se ejercen sobre la pieza dentaria,
el complejo dentoalveolar va a responder. Ya sabemos que durante la masticación, que es una de las fuerzas que se ejercen, vamos a tener fuerzas intensas o fuerzas pesadas. Pero lo importante es que durante la masticación estas fuerzas son intermitentes, o sea, no son continuas. Cuando llega una fuerza, o se ejerce una fuerza sobre el diente, quien responde es el periodonto. La primera resistencia a esa fuerza es el líquido ístico del ligamento periodontal, quien al ser comprimido o simplemente discurre por todo el espacio periodontal o escapa hacia el hueso de soporte, como es el caso en el caso de las fuerzas intensas. La segunda resistencia viene a ser las fibras colágenas, que se van a estirar ante esas fuerzas que se ejercen. Y de esa manera transmite la fuerza a la otra línea de resistencia, que vendría a ser el hueso. Y el hueso, dependiendo de la edad, no puede sufrir deformaciones gracias a su elasticidad, de tal manera que ante una fuerza se deforma, pero eliminada la fuerza nuevamente regresa a su estado inicial. Entonces no hay daño de ese hueso. Pero si este hueso es viejo, ya no tiene elasticidad, no se deforma, y lo que va a sufrir es la reabsorción ósea. Entonces, esas fuerzas que se ejercen sobre el diente y la respuesta del complejo dentoalveolar, donde tenemos elementos celulares, lo que produce es un efecto piezoeléctrico, se conoce. ¿Qué significa efecto piezoeléctrico? Recordemos que en el periodonto tenemos células y al producirse estos movimientos, cuando se ejerce una fuerza, hay un cambio en el entorno eléctrico de la célula. Puede ser positiva, puede ser una carga negativa, y eso va a ejercer un estímulo sobre estas células, de tal manera que estimulará a la aposición ósea o a la reabsorción ósea. Por eso les digo que esta respuesta genera el efecto piezoeléctrico, que es un estímulo importante para la reconstrucción esquelética. Por ejemplo, están haciendo investigaciones para ver la formación de hueso generando un entorno eléctrico positivo para que se pueda producir la aposición ósea y generar el crecimiento, ¿no? Son investigaciones que se van realizando, pero a eso se refiere el efecto piezoeléctrico, cambio de la carga eléctrica en el entorno celular. Muy bien, entonces este complejo dentoalveolar va a responder o ha servido también de base para el surgimiento de estas diferentes especializaciones, como es el caso de la ortodoncia. Por ejemplo, en mi época no había ortodoncia fija, era la ortodoncia removible, donde poníamos placas con alambres y nosotros ejercíamos presión en el diente moviendo ese alambre, ¿no? Y lo que originábamos, miren su diente en una posición normal, era una inclinación más bien de la pieza dentaria, porque es como si le estuviésemos empujando. ¿Y qué es lo que producía esto? Una presión a nivel cervical, pero también a nivel apical, porque la raíz se inclinaba, de tal manera que había reabsorción en dos lugares opuestos, a nivel cervical y a nivel apical. Y también había tensión en dos lugares opuestos, ¿no? Miren, que producirá aposición acá y a este nivel también aposición. De tal manera que el diente se desplazaba, pero de forma inclinada. O sea, había un cambio en la forma de este hueso alveolar. Pero ahora, ¿qué con la aparatología fija? ¿Qué es lo que se consigue? Que el diente se desplace con todo su complejo dentro